Vamos a comenzar un nuevo tema del bloque de análisis estadístico en la asignatura de diseño experimental y de proyectos de recerca. Hace referencia a la inferencia en K-poblaciones, o lo que es lo mismo, la comparación de las medias de 3 o más poblaciones, y para ello vamos a utilizar un procedimiento que se conoce con el nombre de análisis de la varianza de forma sintética ANOVA. Los objetivos de aprendizaje de este tema, que dará lugar a las competencias correspondientes, son, en primer lugar, definir el diseño completamente al azar, o lo que también se conoce con el nombre de One Way ANOVA, o ANOVA a una vía, o también ANOVA a una fuente de variación. Distinguiremos entre la variabilidad dentro de grupos y la variabilidad entre grupos. Definiremos el modelo matemático que describe a este diseño de análisis de la varianza y distinguiremos lo que es una variable dependiente de la variable independiente. La variable dependiente sabéis que también se llama variable respuesta. Desarrollaremos un procedimiento, el ANOVA a través de un modelo lineal o como modelo lineal, para alcanzar un test F que sería nuestro estadístico de contraste. Todo esto lo calcularemos con el R-Commander. Hablaremos y explicaremos cuáles son las condiciones de aplicabilidad, cómo se pueden diagnosticar estas condiciones de aplicabilidad y cuáles son las consecuencias también de que no se cumplan estrictamente estas condiciones de aplicabilidad, así como las alternativas que tenemos. Determinaremos R cuadrado, que es la proporción en que la variable independiente explica a la variable dependiente. Y también, una vez que ya hayamos visto que existen diferencias entre las medias, pasaremos a detectar cuántas y cuáles de estas son las que difieren. Eso lo haremos a través de un test de comparación múltiple de medias, y en concreto nos fijaremos en el test de Tukey. Finalmente, hablaremos de la potencia y del tamaño muestral en el análisis de la varianza. Para desarrollar este concepto de la ANOVA a una vía, he elegido un ejemplo que está en el libro de Petri y Watson, que además hace referencia a otro artículo, que es un estudio sobre el Index of Calculus Formation, es decir, el índice de formación de cálculos, que es una medida del sarro que tienen depositados los perros. El experimento consiste en intentar ver cómo o qué efecto tienen dos compuestos, el pirofosfato y el hexametafosfato. Estos dos compuestos se contrastarán con una actuación control que consiste obviamente en no hacer nada. A la derecha tenéis una foto en que consiste el sarro de los perros, que seguro que todos vosotros conocéis. Entonces fijaos que lo que nos interesa sería saber si existen diferencias, si existe efecto de estos compuestos, y en cambio la hipótesis nula, que es lo primero que hay que formular, sería que las medias de los tres grupos son iguales, es decir, mu1, mu2, mu3 serían las mismas. Porque saldrá en la siguiente diapositiva, creo, o en la siguiente. Fijaos que he puesto que control, P2O7 y HMP pues son T sub I. T sub I hace referencia al efecto de los tratamientos, y en cambio los valores, por ejemplo el señalado, pero también todos los demás, 1.66, serán las observaciones. Fijaos que las observaciones vendrán numeradas por el grupo, la I, y por J, que es el orden que tienen dentro del grupo. Aunque debéis recordar que que estos perros que se han utilizado aquí, pues se deberían haber asignado al azar a cada uno de los tres grupos, el control y los dos grupos tratados. Vamos a representar los datos y veréis que sobre ellos yo he hecho algunos dibujos adicionales con el PowerPoint. Para representar los datos, un gráfico que se puede hacer es el strip chart,
fijaos que habremos importado los datos, que habremos creado un archivo que se llama docs.icf y que con este fichero pues nos iremos a gráficos, a strip chart, y entonces pues elegiremos factor tratamiento, variable respuesta ICF, y las opciones pues es stack, poner uno al lado del otro. Entonces tendríamos el gráfico que veis que sale con una línea gris un poquito oscura, y veis que cada una de las observaciones está representada por un cuadrito, aunque hay algunas que, como veis, pues tienen dos. Bien, fijaos que esto correspondería pues a control, a hexametafosfato y PO2. Fijaos que lo que ha hecho ha sido ordenarlos por orden alfabético, ¿no? Bueno, pues entonces sobre esto, fijaos que yo he hecho una serie de consideraciones y he pensado, pues imaginad que la línea superior sería, digamos, la proyección paralela al eje de las X de lo que sería la media del control. La línea inmediatamente, o la línea intermedia, fijaos que sería la media también, o correspondería a la proyección de la media del grupo del fosfato, del P2O7, y la línea inferior, la línea discontinua inferior, habría o correspondería al hexametafosfato. Entonces, o al grupo, a la media del grupo del hexametafosfato. Entonces fijaos que lo que se ve claramente a primera vista es que existen diferencias entre las medias de los tres grupos. Estas medias, pues estas diferencias, perdón, son más o menos grandes. En el caso de, por ejemplo, del hexametafosfato y el control, pues son grandes. En el caso de hexametafosfato y P2O7, pues son más pequeñas. Bien, ¿esto qué nos generaría o qué nos indica? Pues que existe una variabilidad entre los tratamientos. Las medias de los tratamientos aparentemente difieren, al menos numéricamente difieren. Luego veremos si son importantes estas diferencias o no. Esto nos lo dirá el análisis de la varianza, pero a primera vista difieren. Por lo tanto, podríamos hablar de una variabilidad entre tratamientos. Pero también vemos que dentro de lo que son los distintos tratamientos, tanto el control, el hexametafosfato y el pirofosfato, lo que vemos es que no todas las observaciones son iguales, sino que existe una variabilidad que es lo que llamaremos variabilidad dentro de grupos, variabilidad dentro de tratamientos. La variabilidad total es obvio que será la suma de las dos variabilidades entre tratamientos y dentro de tratamientos. El análisis de varianza es un modelo, o matemáticamente se corresponde con un modelo lineal. Y un modelo lineal es algo que es lo que tenéis aquí, tan sencillo como que es la suma, o sea, cada observación y sub ij sería la variable respuesta, es la suma de la mu, una constante que pues llamamos media, más el efecto del tratamiento. Este efecto de tratamiento se expresa como desviación a la media, más todo aquello que no contempla el modelo, es decir, el error. No quiere decir que haya nada mal, sino sencillamente pues que es aquello que no contempla el modelo. Por ejemplo, pues la variabilidad de otros factores no incluidos en el modelo, o bien la variabilidad residual, la variabilidad biológica inherente a todo experimento biológico. En este caso, fijaos que T sería I iría desde 1 hasta T, teniendo T tratamientos, J iría de 1 hasta N, en el caso de que el diseño fuera equilibrado, es decir, que todos los grupos, todos los tratamientos tuvieran el mismo número de observaciones, pero también el diseño podría ser desequilibrado. Entonces, en este caso, N ya no sería N sub I, perdón, ya no sería N, sino que sería N sub I, tendríamos un diseño desequilibrado. Esto quiere decir que por cada uno de los tratamientos tendríamos distinto número de observaciones. Para completar el modelo nos falta decir que dentro de cada uno de los factores podemos distinguir distintos niveles. Por ejemplo, en nuestro caso, factor sería tratamiento y los niveles serían control, sería también el pirofosfato y sería también el hexametafosfato.
Aquí consideraremos que el factor es un efecto fijo, puesto que estamos interesados precisamente en los factores que hemos puesto en el modelo, y estos factores no son una muestra aleatoria de los múltiples fármacos que se podrían utilizar o de las múltiples conductas que se podrían tener frente al sarro. Bien, vamos ahora a continuar con la segunda parte de lo que sería el desarrollo de este modelo. Si recordáis, existía un concepto que era la suma de cuadrados, que era el numerador de la varianza, y consistía en la desviación, la diferencia entre la observación y la media general, en este caso, y punto a punto quiere decir la media de todas las observaciones y de todos los grupos, y esta desviación se elevaba al cuadrado y se sumaba para todas las observaciones. Entonces esto sería la suma de cuadrados total. Bien, si veis, se puede hacer un pequeño truquito, que es sumar y restar la media de cada uno de los grupos, y media su y punto. Esta observación, o mejor dicho, la cantidad de la izquierda queda igual, y entonces fijaos que aquí lo que tenemos es que, bueno, tendríamos que coger estas dos cantidades, elevarlas al cuadrado y sumarlas para todo, y a partir de ello lo que se obtiene pues serían lo que sería la suma de cuadrados dentro de grupos, que sería la primera. Fijaos que es la desviación de la observación a la media de su grupo, y luego tendríamos la suma de cuadrados entre grupos, puesto que lo que tenemos sería una suma de cuadrados de las desviaciones de la media de cada grupo a la media general. Bien, con esto, ¿qué es lo que habremos hecho? Pues habremos hecho una descomposición, una partición de la varianza. La varianza total la habremos descompuesto en una primera fase en lo que sería suma de cuadrados suma de cuadrados total, y la habríamos descompuesto, como digo, en suma de cuadrados dentro de grupos y suma de cuadrados entre grupos. Suma de cuadrados dentro de tratamientos, suma de cuadrados entre tratamientos. Perdonad, quiero precisar algo que creo que he dicho antes mal. Cuando nos referimos a que el factor, en este caso tau sub i, es un efecto fijo, lo que realmente quiere decir es que los niveles del factor que hemos incluido en el experimento son aquellos en los cuales estamos interesados. No que los niveles que hay incluidos en el experimento son una muestra aleatoria de los distintos niveles que podría tener el factor. Entonces, repito, cuidado con esto, no confundamos factor con nivel. Factor es un concepto más general que incluye distintos niveles. Continuando con el desarrollo de nuestro estadístico, tenemos que hacer lo que se conoce con el nombre de una tabla de análisis de la varianza. Una tabla de análisis de la varianza donde se incluyen una serie de columnas. La primera de ellas es la fuente de variación, ya la hemos comentado entre grupos, dentro de grupos. Podemos poner también total, pero realmente esta última, fila, la de total, no sería necesaria para desarrollar o para calcular nuestro estadístico de contraste, que, como veis aquí, es un estadístico F, es decir, que tiene una distribución F, en honor a Fisher. Entonces, la segunda columna serían los grados de libertad, donde tendríamos T-1 grados de libertad para los grupos y T por N-1 grados de libertad dentro de los grupos. Bien, esto de la noción de grados de libertad es una noción que surge cuando se tiene que calcular un estadístico y previamente se ha tenido que calcular otro. Por ejemplo, para calcular la suma de cuadrados dentro de grupos, previamente se ha tenido que calcular dentro de cada grupo su media. Entonces, la suma de cuadrados dentro de grupos, recordáis que era la suma de las desviaciones de cada observación a la media de su grupo. Pues bien, podéis pensar que lo que sucede es que si nosotros fijamos la media, las observaciones pueden ser cualquier valor, pero una de ellas tiene que cumplir la condición de que sumada con las demás y promediada nos dé la media.
Por lo tanto, hay una observación que no es independiente. Algo similar se puede argumentar para la varianza o para la suma de cuadrados entre grupos. Fijaos que esto nos lleva pues a establecer este concepto de grados de libertad, es decir, de observaciones que son independientes, y en el caso de la fuente de variación dentro de grupos, pues tenemos que por cada grupo, en el caso de que el diseño sea equilibrado, tenemos n-1 observaciones independientes. Como tenemos t grupos, pues t por n-1 serían los grados de libertad. En el caso de los grupos, recordad que en nuestro caso eran 3 y tendremos que calcular una media por cada grupo, lo cual nos quitará un grado de libertad, y entonces tendríamos 3 menos 1, pues serían 2 grados de libertad. Las sumas de cuadrados ya hemos visto conceptualmente en qué consistían, pero también se puede demostrar, como veremos en la siguiente diapositiva, que, está en esta diapositiva, se puede mostrar que son la suma de cuadrados entre es igual a esta cantidad. Fijaos que en el i sub i punto nos indicaría que son el sumatorio i sub i punto es el sumatorio de las observaciones del grupo i. Entonces este sumatorio lo tendríamos elevado al cuadrado y haríamos el sumatorio de estos sumatorios elevados al cuadrado. Y luego i punto punto es el sumatorio de todas las observaciones, y estas observaciones, este sumatorio, lo elevaríamos también al cuadrado. En la otra ecuación tendríamos la suma de cuadrados dentro de, o within, b es between, w es within, y entonces lo que tenemos es cada observación elevada al cuadrado y el sumatorio de todas ellas. Fijaos que a esto hay que quitarle una cantidad que ya habíamos visto en la suma de cuadrados anterior. Bien, estas fórmulas, si alguien quiere, se las puedo dar, cómo se desarrollan, y lo que sí que os puedo decir es que estas fórmulas se desarrollaron para tiempos en las que se calculaba el análisis de la varianza con calculadora a mano. El cuadrado medio es o mean square, ahí no sé si alguno de vosotros lo llama media cuadrática, pero creo que estáis acostumbrados a llamarlo cuadrado medio. Este mean square es la división, el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad, y bueno, los estadísticos nos demuestran que el cociente del cuadrado medio entre partido por el cuadrado medio dentro de tiene o sigue una distribución f. Una distribución f que, recordáis la fórmula, o mejor dicho, la forma que tenía, y que es la que utilizaremos como estadístico de contraste. Os recuerdo que la f era una distribución que tenía 2 grados de libertad, y que los grados de libertad pues eran en el numerador, teníamos los grados de libertad entre grupos, y en el denominador los grados de libertad dentro de grupos. Bien, en esta diapositiva se muestran los números correspondientes a nuestro ejemplo de cómo serían tanto los grados de libertad como las sumas de cuadrados como los cuadrados medios. Debajo tenéis cada una de estas cantidades básicas que daban lugar a las sumas de cuadrados, pues como son. No quiero entrar, repito que esto era de la época de las calculadoras. Lo que sí que os querría recordar es sencillamente cómo se calculaba los p-valores. En este caso, fijaos que el valor de f es 6,668 y los grados de libertad serían 2 y 23. Entonces, bueno, pues tradicionalmente se dice, ¿qué se hace cuando se tiene un valor f? Pues se va a las tablas. Pues no, pensad, se calcula un p-valor, o si no, sencillamente veremos que R nos ha calculado ese p-valor. Pero si queremos saber cómo se calcula, pues recordad que el p-valor en este caso era un test a una cola, y lo que teníamos que hacer era calcular el complemento de la función de distribución. Entonces, la función de distribución, pf, en este caso la función que estamos analizando es f, y entonces la función de distribución nos la da pf, y aquí tendríamos 6,668, que sería el valor de f que hemos observado, 2 grados de libertad en el numerador y 23 en el denominador. Bueno, pues escribiendo estos datos y obviamente pues haciendo el complemento,
lo que observamos es que el p-valor es de 0,005, que es inferior al nivel habitualmente marcado de 0,05. Por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula. Aquí tenemos algunos complementos, algunas informaciones complementarias a las cosas que hemos visto anteriormente. Fijaos que antes habíamos dado que la hipótesis nula era que las medias eran iguales, mu1 igual a mu2 igual a mu3, en nuestro caso que tenemos 3 grupos, y la hipótesis alternativa es que al menos 2 de las medias diferían. Existía diferencia por al menos algún par. Bueno, una formulación equivalente es que los efectos de los 3 tratamientos serían iguales, o alternativamente, y en la hipótesis alternativa, pues tendríamos que al menos 2 de los tratamientos serían diferentes. También, por otra parte, pues podemos intentar ver cómo son las esperanzas de los cuadrados medios, y tal vez recordéis que la esperanza de los cuadrados medios era simplemente la varianza residual, y que la esperanza de los cuadrados medios dentro de era la varianza residual, y la esperanza del cuadrado medio entre pues es una cantidad que la tenéis un poquito a la derecha. Veis que es sigma cuadrado más n veces sumatorio para i t sub i al cuadrado partido por t menos 1. Fijaos que si los t sub i, que recordáis que se expresan como desviaciones a la media, si los t sub i fueran 0, es decir, todos los tratamientos tuvieran la misma media, entonces fijaos que este sumatorio valdría 0, y por lo tanto el cuadrado medio entre sería igual a sigma, que sería igual al cuadrado medio dentro de. En ese caso, obviamente, pues nos saldría que el cociente f valdría 1. Si los t sub i fueran distintos de 0, que es la situación habitual, pues obviamente este cociente debería ser mayor que 1. El problema es que numéricamente pues, es prácticamente imposible que encontremos que nos salga un valor de f que sea igual a 1 exactamente, sino que diferirá o se distanciará más o menos de este 1. Entonces de lo que se trata es, a través de la prueba de f, ver nuestro valor de f dónde estará, dónde se encontrará en su distribución, es decir, tendremos que calcular el p-valor. Me he dado cuenta de que he utilizado para el efecto del tratamiento, he dicho t como efecto del tratamiento. Pues bien, en realidad la letra que estoy utilizando es tau, y debería haber dicho en todos los casos pues tau 1, tau 2, tau 3 y así sucesivamente. Me vais a disculpar que siga con cuestiones, digamos, teóricas. Posiblemente si estuviéramos en clase pues jugaríamos más con el orden de las diapositivas, pero aquí es muy difícil. Entonces, os voy a comentar cuáles son las condiciones de aplicabilidad de la ANOVA. Ya recordáis que estamos dentro de lo que son pruebas paramétricas, pero entonces, bueno, al ser pruebas paramétricas, ya debemos pensar que uno de los requisitos es la normalidad de las distribuciones, ¿no? Pero además, si recordáis, también en el análisis que hicimos de la comparación de dos medias, en el test T, se contrastaba si las dos varianzas en los dos grupos eran iguales. Entonces, pues esta misma idea se mantiene en el análisis de la varianza. Por lo tanto, las dos condiciones fundamentales de aplicabilidad de la ANOVA es la distribución de las observaciones que sea normal. Fijaos que, dado que en el modelo la i y la tau son, perdón, la mu y la tau son valores fijos, la única cosa que puede variar es el error. Entonces lo que exigimos o se exigen en la ANOVA es que estos errores se distribuyan normalmente, pero además que tengan una varianza común, es decir, que la varianza dentro de cada uno de los grupos de estos errores pues sea realmente aproximadamente la misma. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Bueno, pues esto se puede ver de dos maneras diferentes. Una es
que analicemos en lo que sería el análisis descriptivo y sobre todo a través del boxplot, veamos si se distribuyen aproximadamente normalmente o no, y también miremos ahí cómo son las varianzas de cada uno de los grupos. Esto sería, digamos, este primer chequeo. Otra alternativa es hacer un chequeo en los residuos. Luego los definiremos, pero veremos que analizaremos la normalidad de los residuos y también dentro del análisis de los residuos se puede analizar también la homogeneidad dentro de los grupos. Hay que decir que el ANOVA es poco sensible, es bastante robusto a la no normalidad, y en la práctica simplemente pues debemos evitar ANOVAs cuando el tamaño muestral sea, el tamaño de cada grupo sea pequeño y además pues la desviación a la normalidad de las observaciones de cada grupo pues sea bastante importante. Cuando esto pues no sucede, tenemos que recurrir a las transformaciones. Antes de comentaros las transformaciones, muy brevemente, os puedo decir que, sobre todo cuando tengáis análisis de la varianza o diseños de análisis de la varianza con pocas muestras y no veáis claramente cuál es la distribución, siempre podréis recurrir a un test no paramétrico. Y el test no paramétrico, en este caso, ya no es el de Wilcoxon, sino que se llama el test de Kruskal-Wallis. Repito, sería el test no paramétrico equivalente a la ANOVA a una vía. Bien, si quisiéramos, volviendo con lo anterior, si quisiéramos establecer una transformación que nos normalizara los datos, pues podemos usar distintas de ellas, ¿no? Pueden normalizar los datos, pero también pueden tender a igualar las varianzas. Fijaos que tenemos la transformación logarítmica, la transformación raíz cuadrada, angular, Probit y una más general que se llama Box-Cox. Hay una importante que en el mundo veterinario, que es la transformación logarítmica, logaritmo en base 10, y que, por ejemplo, se utiliza cuando tenemos que trabajar con recuentos de bacterianos, ¿no? Los recuentos bacterianos tienen una distribución muy sesgada y la forma habitual con la que todo el mundo trabaja es haciendo el logaritmo en base 10 del recuento. Entonces, la variable es este logaritmo en base 10 y la distribución se aproxima a la normalidad y permite ser trabajada en el contexto del análisis de la varianza. No entraré en todos los detalles que se pueden hacer o en cada una de las distribuciones, creo que vosotros las podéis leer, y muchas veces pues de lo que se trata es que, a menos que se sepa de forma fehaciente cuál es la transformación logarítmica que de forma estándar se aplica, cuál es la transformación que de forma estándar se aplica, como es el caso de la transformación logarítmica en el ejemplo que os he dicho, pues de lo que se trataría sería de ir probando algunas de estas transformaciones, hay también más, y ver si se nos había normalizado y si se había igualado la varianza. Era una cuestión de prueba y error. En esta diapositiva se dan unas ideas en función de cómo visualmente nosotros vemos cuál es nuestra distribución, algo que podemos analizar si hacemos, por ejemplo, pues un histograma o si hacemos un estudio de una gráfica de densidad, pues en función de cómo es esta gráfica de densidad podemos intentar hacer una transformación. Y aquí pues se dan recomendaciones de cuál sería la transformación adecuada. Veis que hay más, son solamente aquí tenéis un ejemplo de 6, pero también pues obviamente si vais a la bibliografía podríais encontrar más ejemplos que os sugerirían qué transformación utilizar. Bien, entrando ya en lo que sería el análisis de los datos, ya habíamos hecho una primera aproximación con aquel strip chart, pero ahora pues lo que vamos a ver es cómo es la distribución.
Como siempre, pues la primera aproximación es hacer los diagramas de caja, los boxplot. La forma de hacerla, pues ya veis que es gráficos, boxplot, la variable y definir el tratamiento. Es hacer obviamente esto pues por plot by treatment, es decir, hacerlo por grupos, y tenemos este gráfico. Por cierto que le he cambiado los colores. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, una vez que ya tenéis el primer gráfico en blanco y negro, lo que se puede hacer es en el rectángulo del script, es decir, en el superior del R Commander, escribid col igual a C, y entonces le podéis dar, es decir, concatenar, les podéis dar una serie de colores. Aquí yo arbitrariamente pues he puesto rojo, green y orange. Podéis poner los colores que vosotros queráis. Entonces, una vez que ya los tenéis, lo ejecutáis y veréis que obtenéis este diagrama de cajas ya coloreado. Bien, ¿qué nos dice este diagrama de cajas? Pues en principio se observa que las tres distribuciones pues no difieren grandemente de la normalidad. Y por otra parte, no vemos que tampoco hay grandes diferencias en cuanto a la varianza. Es decir, que sí que es cierto que el control tiene más varianza que el hexametafosfato, que el grupo del hexametafosfato, pero tampoco es una diferencia muy grande. Por otra parte, podemos utilizar este diagrama de cajas para tener una primera impresión de cuáles pueden ser las medias que difieran y las que no. Un criterio que funciona bastante bien es ver si las cajas se solapan. Entonces aquí vemos que la caja del control y la caja del hexametafosfato no tienen ningún grado de solapamiento, y esto nos puede sugerir que estos dos grupos van a tener medias que serán diferentes. En cambio, no existe solapamiento entre el hexametafosfato y el pirofosfato. Entonces fijaos que podemos sospechar que la diferencia entre estos dos grupos no va a ser importante. No obstante, esto no es un test definitivo, y lo que es el test definitivo es la prueba F y, como veremos después, la comparación de medias a través del método de Tukey. Pero al menos sí que esto nos da una primera, digamos, impresión de lo que vamos luego a obtener cuando hagamos el contraste. Hemos comentado que aparentemente las diferencias entre las varianzas de los tres grupos no eran muy grandes. No obstante, si queremos tener un test estadístico que nos lo compruebe, podríamos utilizar el test de Leven. El test de Leven, que es una prueba de comparación de las varianzas. Fijaos que sería un test más general que el test de Fisher que habíamos utilizado para comparar dos varianzas. En este caso, para comparar tres varianzas, pues utilizaríamos el test de Leven, y como veis es un test de homogeneidad de las varianzas. ¿Qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que el p-valor del test de Leven, siendo la hipótesis nula que las varianzas son iguales, pues el p-valor es 0,48, lo cual nos indica que no podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, las varianzas en este caso pues no son estadísticamente diferentes, y por otra parte también tenemos que recordar que en el caso de que hubieran sido diferentes, si no había gran diferencia, aunque esto es una forma imprecisa de hablar, pues debo recordaros que el ANOVA sería un test robusto, pero cuidado, cuando existe gran desviación a la normalidad y también cuando existen grandes desviaciones digamos a lo que sería la homogeneidad de las varianzas, pues sí que habría que posiblemente preferir otro test. Bien, vamos a desarrollar ya el modelo lineal que nos resolverá el análisis de la varianza. Fijaos que en esta primera diapositiva no tenemos la tabla de análisis de la varianza, la tendremos en la siguiente. Os tengo que decir que he optado por desarrollar y por resolver este ANOVA a través del procedimiento de modelos lineales. Por lo tanto, fijaos que tenemos que ir a estadística, fit model, linear model, y entonces nos aparecerá pues una ventana donde tendremos que poner pues que la ICF es la variable
dependiente o variable respuesta, el tratamiento es la variable independiente, y para eso pues tendremos que ir seleccionando a través de doble clic. No os he puesto aquí la imagen que obtendréis en RCommander, pero creo que podréis identificar perfectamente esto. Y entonces lo que obtenemos es un primer contraste y sobre todo pues ver si los tratamientos, cuáles son las estimaciones de los tratamientos. Las estimaciones de los tratamientos, fijaos que en el primer caso se habla de intercept. Intercept no quiere decir que estemos ante un modelo de regresión exactamente, sino que, aunque veréis que intercept también vuelve a salir en regresión, pero intercept aquí nos indica lo que es el valor de mu más el efecto del primer tratamiento, en este caso del control. Entonces luego nos vienen lo que son los p-valores, veis que hay un t, y lo que nos contrasta es si estos valores de las estimaciones son distintos o no de 0. En el primer caso, repito, la media más el efecto del primer tratamiento es 1,08, que como veis es distinto de 0. El segundo tratamiento es menos 0,65, el de hexametafosfato, que como veis pues es distinto de 0. Y el tercer tratamiento es menos 0,34, y esto, si os fijáis, es 0,06, es decir, no alcanza la significación estadística aunque se aproxima. Entonces fijaos que existe una serie de códigos que se utilizan en muchas ocasiones, aunque también hay personas que son críticos con este tipo de códigos, os lo aviso, si algún día os encontráis con algún estadístico que no le gustan. Pero bueno, aquí en R da por sistema una serie de códigos y da 3 estrellas cuando el valor encontrado está entre 0,01 y 0, 2 estrellas cuando está entre 0,01 y 0,01, 1 estrella que es cuando está entre 0,01 y 0,05. Fijaos que 1 estrella sería la forma estándar de decir que al menos es menor que 0,05. Entonces, si queremos precisar más, pues podemos decir cuánto menor, con 2 estrellas o con 3 estrellas. Pero también nos podemos encontrar con la situación de que no se alcanza o no se está por debajo del nivel de significación, pero se está ligeramente por encima, no muy por encima. En este caso, fijaos que se da una valoración de un punto a aquellos p-valores que se encuentran entre 0,05, que es el habitual nivel de significación, y 0,1, es decir, 0,10. Y ya a partir de ahí pues ya no se indica nada, ya no sale ninguna valoración. Aparte de estas primeras estimaciones, lo que nos da también es Residual Standard Error. Bien, este Residual Standard Error es la raíz cuadrada de lo que veremos luego como cuadrado medio residual. Y es importante tener este valor porque es una estimación, digamos, equivalente a una desviación típica de lo que sería la variabilidad dentro de grupos. Este valor de Residual Standard Error se utiliza para calcular la Standard Error of the Mean, que es ni más ni menos que este Residual Standard Error dividido por la raíz del número de observaciones. Entonces, ya para acabar con esta diapositiva tenemos la R cuadrado múltiple, o simplemente la R cuadrado, que es una medida de ajuste del modelo y que nos indica en qué proporción de la variable dependiente es explicada por la variable independiente. En este caso, qué proporción de la respuesta esta del índice del ICF pues es explicada por el hecho de haberle dado una serie de tratamientos, que esto ha cambiado obviamente pues las medias. Idealmente pues esto es un valor que va de 0 hasta 1, que obviamente cuanto mayor sea este valor, mayor es la proporción de explicación de la variable dependiente por la independiente,
pero que valores de 0,367 tampoco son de despreciar. Es decir, fijaos que el 37% de la variabilidad en el valor ICF se debe a las diferencias entre tratamientos. Obviamente podréis decir que el 64% aproximadamente pues se debe a diferencias dentro de los tratamientos, pero fijaos que esto es importante y de hecho vais a ver que nos va a permitir obtener una diferencia significativa. Otra cosa que os quería decir, volviendo con el residual standard error, es que por sí no nos suele decir nada, sino simplemente una estimación de esa variabilidad dentro del grupo. Sí que es importante cuando se comparan dos modelos, y hay un tema en el que haré esa comparación entre dos modelos, veremos que el mejor modelo es el que tiene un menor residual standard error, o error estándar residual. Si os fijáis, también veréis que cuando se comparen modelos existe una correlación, no automática, pero sí que es negativa entre el residual standard error y el múltiple R-squared. Es decir, en los modelos en los que el residual standard error es menor, la R cuadrado es mayor. Y al revés, cuando en los modelos aquellos en que el valor del residual standard error es mayor, pues en el caso del R cuadrado múltiple pues es menor. Al final llegamos a la tabla de ANOVA. Entonces, para esto, una vez que ya hemos desarrollado nuestro modelo lineal, tenemos que ir a Models, a Hypothesis Test y entonces buscar una tabla de ANOVA, ¿no? Nos da una tabla donde pues la variable respuesta es ICF, como sabíamos, y fijaos que nos da una tabla un poco resumida. Fijaos que nos da, y además no en el orden que la hemos visto, nos da primero la suma de cuadrados, nos da después los grados de libertad, 2 y 23, fijaos que esta suma de cuadrados de tratamientos y de residuos, es decir, entre para tratamientos dentro de para residuos, los valores son los mismos que hemos calculado previamente, el valor F es 6,6684 y el p-valor, fijaos que se expresa aquí de esta manera, el p-valor pues es prácticamente el mismo que nosotros habíamos calculado manualmente, difiere en alguna cifra decimal. Fijaos que en este caso no se dan los cuadrados medios, pero no sería necesario, los podéis calcular y los valores, pues obviamente lo que realmente necesitamos es fijarnos en el p-valor y simplemente pues de forma anecdótica, si queréis, en ver cuáles son los valores de los tratamientos y de los residuos. ¿A qué nos lleva esto? Pues obviamente nos lleva a rechazar a la hipótesis nula y a pensar de que obviamente existen algunas diferencias entre los tratamientos. No nos dice nada más y lo que nos debemos plantear ahora es decir cuántas diferencias o cuántas medias son diferentes y además cuáles. Para esto pues tenemos que pasar a las siguientes diapositivas. Esta es una diapositiva muy técnica que si alguien quiere conocerla con más detalle lo podemos hablar. Viene del hecho de que la forma de resolver nuestros modelos lineales es una forma matricial y cuando los modelos son muy sencillos prácticamente pues solo se pueden resolver de una manera y entonces no hay ningún problema y no habría que definir estos tipos de sumas de cuadrados. Cuando los modelos son más complejos, la forma en la que se resuelve puede variar y existen distintas alternativas que se resumen en estos 4 tipos de sumas de cuadrados. Repito, no entraremos en detalles. Para modelos que vamos a manejar que son muy sencillos, pues la que utiliza por defecto RCommander y R es correcto. Antes de pasar a las pruebas de comparación de medias, vamos a hacer el segundo diagnóstico de las condiciones de aplicabilidad del análisis de la varianza. Fijaos que el primero estaba ligado a lo que sería el análisis descriptivo,
pero este ya requiere pues que analicemos los residuos. En primer lugar, ¿qué son los residuos? Si recordáis, el modelo era I sub ij igual a mu más tau sub i más e sub ij. Bien, si de este modelo le damos un poco la vuelta y aislamos, es decir, despejamos e sub ij, lo que encontramos es que será igual a la observación menos el valor que hemos estimado, y por eso le ponemos un circunflejo, un sombrero, de la mu y el valor que hemos estimado de la tau sub i. Recordad que esto lo hemos visto anteriormente, en la primera diapositiva de cálculos de análisis de la varianza nos obteníamos los valores de mu, no de forma explícita porque en el caso estaba incluida en el intercepto, pero sí incluíamos o teníamos los valores de tau sub i. Pues bien, la desviación de la observación a este valor mu y a este valor tau sub i, es decir, a los dos valores sumados, se conoce con el nombre de residuo. ¿Cómo deben ser estos residuos? Pues bueno, deberían indicar la homogeneidad de las varianzas y la normalidad también de la distribución. La homogeneidad de las varianzas la podemos ver si hacemos un dibujo de lo que serían los valores ajustados, es decir, los valores predichos, que en este caso pues es el mismo valor para cada uno de los grupos, pues toca simplemente pues la media más la mu, y los residuos. Entonces fijaos que lo que observamos es que los residuos, que son estos circulitos, se distribuyen aproximadamente de forma homogénea en la parte superior y en la parte inferior de esta línea de referencia. Esto nos indicaría que existe homogeneidad de los residuos, es decir, que se da la condición de homocedasticidad u homogeneidad de los residuos. Si esta distribución pues tuviera una forma rara, pues de tipo embudo, de tipo trompeta, pues entonces nos tendríamos que plantear la posibilidad de que, de hecho, pues nos encontraríamos ante una heterogeneidad de las varianzas, pero no es el caso. Fijaos que esto es congruente con el hecho de que el test de Leven nos ha dado que las varianzas eran homogéneas. Por otra parte, también los residuos deben ser normales. Fijaos que en este caso consideramos todos los residuos, frente a que en el caso anterior hemos hecho el análisis grupo por grupo. Esto se debe a que en estos residuos ya no está el efecto de la media y por lo tanto ya tenemos una distribución común para todos. Si hubiéramos tenido, hubiéramos hecho el análisis de todas las observaciones de los datos brutos, nos hubiéramos encontrado con la posibilidad de que hubiera una mezcla de tres distribuciones con distinta media, como era el caso. Al menos dos de ellas parece ser que podían ser diferentes, y entonces podríamos encontrar una curva o una distribución que no era normal. En este caso, como a los residuos les hemos extraído el efecto del tratamiento, pues ya los podemos tratar como si fueran de una distribución única y entonces mirar su normalidad. Bien, lo que vemos es que el gráfico de cuantiles teóricos versus residuos estandarizados, pues es una línea prácticamente recta, todos están sobre esa línea recta teórica y solo hay dos observaciones que se desvían muy poquito, con lo cual podríamos asumir que no existe ninguna violación del supuesto de normalidad. El análisis de la varianza nos ha dicho que al menos dos de los grupos, al menos dos de los tratamientos eran distintos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, durante un tiempo pues lo que se hacía era, en vez de hacer análisis de la varianza, pues se hacían test T de todas las posibles parejas. En nuestro caso serían 1 versus 2, 1 versus 3 y 2 versus 3. ¿Cuál era el problema que tenía esto? Pues el problema que tenía esto es que, por una parte, en cada comparación se utilizaba una estimación del error estándar que estaba en el denominador, que era diferente de las otras comparaciones, y esto pues nos podía llevar a sesgos y a comparaciones equivocadas. Y por otra parte,
se puede demostrar fácilmente que cuanto más es el número de comparaciones, aumenta la probabilidad de error tipo 1 de forma pues importante, ¿no? Es decir, que podemos encontrar falsos positivos. Entonces vemos que este planteamiento de hacer test de T no sería el correcto, y lo que tenemos que hacer de alguna manera es establecer, por una parte, que tengamos test que sean potentes, luego saldrá este concepto en el contexto de la ANOVA, pero también tenemos que hacer test que nos limiten las posibilidades de error tipo 1. Entonces, los test que realmente pues, nos limitan, bueno, que se han desarrollado para esto, seguro que os suenan, que son los de Bonferroni, Duncan, Dunet, LSD, SFE, Student Human Kills y Tukey, entre otros, y yo de todos estos pues elegiré el test de Tukey. Es el que ahora pues digamos está en boga, aunque también hay grupos que les gusta mucho desarrollar el test de Duncan, que tiende a dar pues más falsos positivos que otros, lo cual para algunos está muy bien porque encuentran más diferencias significativas, y esto pues siempre es algo que se puede agradecer. Pero bueno, encontrar diferencias significativas que realmente no lo son, es decir, tener un riesgo de tipo 1 un poco incrementado, pues es siempre un problema. Por cierto que Tukey recordad, es el señor que se inventó también el boxplot. En este gráfico os he puesto cómo hacer un plot de las means, igual que habíamos hecho con dos medias. Veis que es relativamente sencillo y que el dibujo pues es el que tenéis. Obviamente muchos de vosotros pensaréis que hay muchas maneras más atractivas, más eficientes de representar las medias, y yo os digo que sí. En R se pueden hacer, pero también os digo que en R es bastante complicado, sobre todo si queréis poner los errores estándar. Entonces hacer un diagrama con barras y con errores estándar en R es bastante complejo, y en una primera, digamos, en un primer acceso a R Commander, o aunque sea el segundo, pero vamos, en una primera aproximación, yo os recomiendo que de momento utilicéis el Excel. Cuando ya sepáis trabajar con R y sobre todo con R programado, pues ya sí que podéis intentar hacer gráficos que sean obviamente superiores a este. R permite hacer una gran cantidad de gráficos, pero también es cierto que requiere una importante programación. Bien, aquí tenemos la primera aproximación al test de Tukey. Esta es una aproximación que se hace directamente desde el paquete básico de R, y luego veremos cómo también se puede hacer esta aproximación de una forma más flexible, pero instalando una librería, en concreto Agricolae. Vamos con la básica, la que podéis encontrar en el paquete este de R. Bien, vamos a crear un objeto que vamos a llamar cmeans, que será comparación de medias, será el objeto, donde vamos a poner un objeto que es un test de Tukey, que lo expresamos como Tukey HSD. Honest significan difference. Entonces fijaos que lo que tenemos que es calcular un análisis de la varianza, porque esta versión de Tukey solo es sensible al análisis de la, digamos, a distribución o a data frames que contengan análisis de la varianza. Entonces fijaos que tenemos que volver a especificarlo, ICF, según distribuido, según tratamiento, con los datos DOGS y CF. Entonces si le pedimos el cmeans, lo que obtenemos es esta primera aproximación, donde nos da las diferencias entre los tratamientos, son 3 diferencias, y después cuál es el intervalo de confianza de estas diferencias, y también la probabilidad de estas diferencias, es decir, el p-valor de estas diferencias. Entonces, si os fijáis, la única diferencia que es importante es la del hexametafosfato con el control. Las otras dos pues no son significativas.
Una vez que hemos iniciado el test de Tukey, por el procedimiento que os acabo de comentar, podemos hacer un plot de cmins, es decir, de este objeto donde se encuentra el test de Tukey, y este plot nos da aquí pues una gráfica donde están los intervalos de confianza de las diferencias. Lo que tenéis que ver es que solamente la diferencia del hexametafosfato con el control no contiene al 0 dentro del intervalo de confianza. En los otros casos sí que el 0 está contenido, lo cual nos lleva pues a ver gráficamente las mismas conclusiones que hemos visto cuando se ha realizado el cálculo numérico. En esta diapositiva os presento un procedimiento para hacer el test de Tukey que para mí me parece mucho más flexible y solamente pues requiere el que instaléis una librería, Agricolae, y obviamente trabajéis escribiendo un poquito de código de R. Entonces podemos comenzar la línea, digamos, de código. Empieza con hsd test.test. Veis que es honest significant difference. Después nos especifica qué modelo lineal hemos hecho. Si es el primero que hemos corrido, pues será linear model.1. Si hemos estado jugando con distintos modelos lineales y queremos de uno obtener, digamos, estos datos o esta comparación de un modelo específico, pues tendremos que especificar si es el linear model 2 o el 3 o el 4 o el que sea. Tenemos que especificar cuál es el tratamiento, que en este caso coincide con que nosotros lo hemos llamado tratamiento, treatment, pero fijaos que trt es código de la librería y treatment es como hemos llamado nosotros al tratamiento. Bueno, luego hay que especificar group igual a true y console igual a true, porque, bueno, si funciona bien no entraré en detalles de cuáles serían las alternativas. La información que obtenemos está en negro, está debajo, y veis que es una información, un resumen importante. Da más información, pero yo solamente os he resumido la que he considerado más relevante. Fijaos que lo primero que da es la media de ICF para cada una de las variables, para cada uno de los grupos. Entonces la primera que da es la de control, HMP y P2 o 7, que si os fijáis está por orden alfabético. Entonces después viene la desviación estándar, el número de observaciones, en este caso lo llama R, el valor mínimo y el valor máximo. Creo que es una información importante cuando queráis, digamos, hacer lo que sería la presentación de los datos. Y después lo que nos da es el test de comparación de las medias, y fijaos que lo que nos hace es crear grupos que se llaman grupos homogéneos. Entonces, grupos homogéneos son aquellos a los que se les asigna la misma letra. Entonces, fijaos que en este caso lo que da es la media, pero ya no la da por orden alfabético, sino que la da de mayor a menor. Para establecer las letras, los grupos homogéneos, ¿qué es lo que hacen? Pues coge el primero, que es el mayor, y le coloca la letra A. Entonces mira qué ha pasado en el test de Tukey. Se coge el segundo grupo, en este caso el segundo tratamiento, y ve que no había diferencias. Entonces dice, pues le pongo la misma letra, la A. Y después compara el primero con el tercero, ve que había diferencias y entonces le pone otra letra, que es la B. Faltaría la última comparación, que es del segundo con el tercero. Ve que no hay diferencias en el test de Tukey y entonces le pone la misma letra que tenía el tercero. Por lo tanto, fijaos que aquí tenemos una situación de que el primer grupo diferiría del tercero, pero en cambio no habría diferencias entre el segundo y el tercero. Fijaos que esto en un contexto de lógica atomista pues no tendría sentido, pero sí que lo tiene en un sentido, en un contexto de lógica probabilística. ¿Para qué es importante estos grupos? Bueno, pues esto es una forma fácil de presentar los resultados y seguro que vosotros habéis visto en distintos trabajos en los cuales pues había unas tablas
en las cuales las medias tenían unos superíndices con distintas letras y que en el pie de la tabla se especificaba que aquellas medias que tuvieran distinto subíndice diferían significativamente al nivel P menor que 0,05. Pues bien, estas letras se ponen de la manera que os acabo de explicar, o se calculan de la manera que os acabo de explicar, y repito, es una forma fácil de diferenciar los grupos entre sí, las medias de los grupos entre sí. Un test alternativo que podríamos haber utilizado es el test de Dunet si solo hubiéramos estado interesados en contrastar los tratamientos, cada uno de los tratamientos, con el control. Fijaos que de esta manera pues evitaríamos una comparación y siempre controlaríamos pues mejor la probabilidad de falsos positivos. Bien, para ello necesitamos descargarnos una library que se llama DeskTools y escribir pues esta línea de código Dunet Test, ICF, distribuido como tratamiento, data, docs, ICF. Nada más. Entonces lo que obtenemos es, fijaos, es la comparación del hexametafosfato con el control, cuál es la diferencia y cuál es el valor menor del intervalo de confianza de esa diferencia, el valor mayor y el p-valor. Entonces vemos que hay una diferencia entre HMP y control, que es 0,026, el p-valor es 0,026, lo cual contrasta, mejor dicho, nos comprueba lo que hemos dicho ya antes. Y por otra parte, lo que nos confirma también que el P2 o 7 pues no mejora el control de la placa, en el sentido de que tiene un p-valor de 0,1081, aunque debemos ser conscientes de que se aproxima, digamos, a la significación estadística. Se puede hablar en estos términos. No alcanza la significación estadística estándar de 0,05, pero sí que se aproximaría. En ese caso es conveniente, cuando se escribe esto, poner P igual a 0,1081 como valor de la significación. Si queremos calcular la potencia de un test ANOVA, aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una distribución F para la hipótesis nula y una distribución F para la hipótesis alternativa. La hipótesis nula tiene una distribución F central y en cambio la hipótesis alternativa tiene una distribución F no central. No entraremos en detalles de este tipo, pero sí que, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues veremos que existen estas dos distribuciones, y lo que os comenta al final esta diapositiva pues se ve mejor si lo vemos en un gráfico. Bien, como os decía, lo que sucede es que tenemos una distribución F para la hipótesis nula, es la de la línea continua, con un parámetro de una centralidad de 0, y veis que tiene la forma típica habitual. Entonces, olvidaos por un momento de la otra distribución y veis que nosotros hemos puesto un nivel que hemos encontrado un valor que es el correspondiente pues al valor alfa, el valor que sea, con 4 y 20 grados de libertad. Aquí se ha puesto una distribución de 4 y 20 grados de libertad. Bueno, ese es el valor que se ha observado, pero fijaos que lo que posiblemente a su derecha suya, a la derecha suya estuviera lo que sería el nivel crítico, el nivel de significación. Entonces, si ahora nos vamos a la otra distribución, lo que tenemos es la distribución de la hipótesis alternativa, es la que es azul y tiene líneas discontinuas, y entonces, bueno, lo que podemos ver es una cosa muy simple. Imaginad que, aparte de que este fuera el valor que hemos encontrado, pues ¿qué es lo que sucedería?
Pues imaginad que esto también lo hiciéramos coincidir con el nivel de significación, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros llevásemos el nivel de significación a la derecha? Pues fijaos que si llevásemos el nivel de significación a la derecha, el área que nosotros dejaríamos a la derecha de ese nivel de significación, es decir, de ir trasladando desde esta línea recta hacia la derecha, pues el área que quedaría, repito, a su derecha, iría disminuyendo. Y entonces, fijaos que lo que haríamos es hacer un nivel de significación que sería más estricto. Pero lo que pasaría es que en las mismas condiciones, y si no variábamos nada, es que también el área bajo la curva de la hipótesis alternativa iría bajando, o lo que es lo mismo. Fijaos que la potencia, en este caso, también iría bajando. Entonces, fijaos que aquí, de nuevo, nos encontramos con algo que ya habíamos visto cuando hacíamos la aproximación en el test T, de que con niveles de significación más elevados, pues lo que podemos hacer es bajar las potencias. Entonces hay que lograr un compromiso entre los dos. Vamos a presentar cómo se hace un análisis de potencia en una nova. En primer lugar tenemos que calcular un vector que lo pondremos en el objeto means, y esto lo hacemos a través de una función que esté apply. Tenemos que especificar cuál es la variable cuya media se quiere calcular. Docs ICF sería el archivo donde está, y ICF sería la variable. Fijaos que está separado por $1. Después tendríamos que especificar el grupo, los grupos en los que se quiere calcular la media. En este caso nos lo indica el tratamiento. Ponemos una instrucción de na.rm, que es na las observaciones faltantes, rm es de remove, es decir, quitamos las observaciones faltantes, y entonces le decimos que sí, igual a true, igual a t, y el estadístico que hay que calcular es la mean. Entonces luego vamos a hacer el cálculo de la potencia, y veis que es a través de power ANOVA test, grupos es igual a 3, n igual a 9, lo igualamos a 9 aunque en alguno de ellos falte una observación, y luego pues tenemos que calcular es el between bar, que es la varianza del vector means. Esto se calcula fácilmente. Y luego tenemos que calcular la varianza dentro de, ¿no? Y para eso tenemos que ir a la nova del linear model, es decir, a aquella tabla, y decir, bueno, vamos a extraer la suma de cuadrados, y fijaos que para eso tiene una forma bastante complicada. Son dos corchetes al abrir, dos al cerrar. Sum of squares nos indica la columna de esa tabla de los análisis del análisis de la varianza, y le decimos 2, quiere decir que es la segunda línea. La primera línea sería pues la correspondiente a la varianza entre. Entonces luego le tenemos que especificar, eso fijaos que sería la suma de cuadrados, y luego le tenemos que especificar cuáles son los grados de libertad, pero en ese caso nos vamos a la columna df. Entonces le especificamos también cuál es el nivel de significación y obtenemos los cálculos, y fijaos que la potencia es de 0,89, lo cual pues es una potencia elevada, es más de 0,80, y que ha sido suficiente para detectar diferencias entre dos tratamientos cuando en principio lo hubiera. Tengo que deciros que también esto se puede hacer de otra manera. Hay múltiples paquetes que dan tamaños muestrales, y podéis utilizar el Granmo, el Grandaria de la muestra, que lo tenéis aquí, que es un programa interactivo. Para calcular el tamaño muestral que hubiéramos necesitado para obtener unas diferencias como las que, o mejor dicho, para declarar como significativas unas diferencias como las que hemos obtenido, fijaos que utilizamos lo mismo, solo que en vez de pues poner el n, pues ponemos aquí la potencia requerida. El resto es completamente igual, y aquí fijaos que nos llevaría pues a que el n es de 7,24, pues lo redondearíamos hasta 8, y este sería el número de observaciones que necesitaríamos en cada uno de los tratamientos. Fijaos que teníamos 8 observaciones en un tratamiento, que teníamos 9 observaciones en 2 tratamientos, y esto nos llevaba a una potencia ligeramente superior a 0,8, era 0,89. Pues bien, hasta aquí los pasos que habría que hacer para
desarrollar un análisis de la varianza, una guía o un factor de variación.